Bueno amigos de YouTube, esta vez les traigo un programa en MATLAB sobre el sistema de un filtro pasa bajo aplicando una señal. Primero creamos la función del sistema donde la función es h, y es dependiente de la frecuencia de corte y de omega. Una vez definida la función comenzamos con el programa. Definimos la frecuencia de corte, la frecuencia de la señal. Nuestro programa se aplica cuando la frecuencia de corte es mucho mayor que la frecuencia de la señal. Si queremos analizarlo cuando son iguales o de otra forma solo cambiamos los valores de las frecuencias. Seguimos definiendo el período de la señal, el período de muestreo de la señal, y una frecuencia de muestreo. Seguidamente tenemos que crear la variable de tiempo para ver 10 períodos de la señal. Utilizamos linspace para crear el vector que va desde -fs medios hasta fs medios, con longitud igual a la señal. Nos faltaría omega, que es la frecuencia igual a 2π por f. A continuación definiremos el sistema pasa bajo. La función h, que vendría a ser el filtro pasa bajo, que depende tanto de la frecuencia y de la frecuencia de corte. Nuestra amplitud vendría a ser igual a 2. Como es una señal en función del coseno, la representamos en expresión exponencial, que viene a ser la mitad de la amplitud por la componente exponencial compleja positiva de la señal, más la mitad de la amplitud por la componente exponencial compleja negativa de la señal. Ahora vamos a calcular la salida, que vendría a ser igual a la mitad de la amplitud por la componente compleja positiva del sistema por la componente exponencial compleja positiva de la señal, más la mitad de la amplitud por la componente compleja negativa del sistema por la componente exponencial compleja negativa de la señal. Nos tocaría calcular la transformada de Fourier para ver la señal entrada y de salida en dominio de la frecuencia. Ahora lo que nos faltaría sería plotear nuestro programa. Comenzamos con la señal de entrada en el dominio de la frecuencia. Para que se pueda observar la transformada del espectro en la gráfica en el punto 0 utilizamos el comando FFT-Shift. Seguimos ploteando, ahora toca la magnitud del sistema en el dominio de la frecuencia. Haremos lo mismo para nuestra señal de salida. Ahora lo que sigue es plotear la fase de la señal de entrada, la fase del sistema, y la fase de la señal de salida. En una sola figura vamos a plotear tanto la señal de salida como la de entrada para ver los cambios. Normalizamos las señales de entrada y de salida para ver el desfasaje. Corremos el programa para observar las gráficas y analizarlas. Como vemos en la figura 1, en el primer recuadro la señal de entrada se encuentra dentro de la banda de paso. En el segundo recuadro de la fila 1 tenemos la señal de salida. En la segunda fila vemos tanto la fase de la señal de entrada, que para una magnitud de frecuencia positiva una fase positiva, y para una magnitud de frecuencia negativa una fase negativa, y de color roja la señal de salida, que va desde π medios hasta -π medios. El último recuadro es la fase de la señal de salida. En la figura 2 observamos que ambas señales tienen la misma amplitud y que el desfasaje cuando la frecuencia de corte es mucho mayor que la frecuencia de la señal es casi cero. De todas maneras, gracias al Lissajous vemos el desfasaje muy mínimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero haya ayudado en algo este vídeo para el entendimiento del sistema de un filtro pasa bajo.